¿Qué tal amigos? Buenas noches. Hoy un día sábado, siendo las 9:04 de la noche. eh, bueno, quiero compartir una palabra cortita, ya, que tiene cierta relación con el nacer, ya. Y primero quiero leer algo que dice nuestra Constitución actual. eh, en el capítulo número 1, en la base de la institucionalidad, en su artículo número 1 dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. ¿Ya? O sea, la persona nace libre, ¿ya? E iguales en dignidad y en derechos. Pero dentro de ese tema, para que uno pueda nacer dentro de este mundo, obviamente hay un proceso donde el papá con la mamá, ya, con la gracia de Dios que nos permite obviamente reproducirnos como especie humana, ya después de una situación, ya, ese nuevo ser se fecunda, ¿cierto?, en la guatita de la mamá. Luego nosotros nos empezamos a desarrollar, se nos desarrolla todo lo que nosotros vemos en adulto, pero en versión minúscula, y somos una cosita así de chiquitita, ¿ya? Pero después de todo un proceso que la misma ciencia se puede explicar de mejor forma, se puede entender esto más completo. El tema está en que se pasa por un proceso para nacer dentro de este mundo. Nuestra Constitución consagra, ¿cierto?, nuestro nacimiento libre y la igualdad en dignidad y en derechos, ¿ya? Entonces, por ende, para nosotros tener, ¿cierto?, nuestra dignidad, nuestros derechos y todo el asunto, primero tenemos que nacer. Y ese es el punto que quiero tocar, el de nacer. Luego vamos a la escritura en el libro de Juan, o Evangelio de Juan, mensaje, que en su capítulo 1, en el verso 11 al 13, dice así: vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Ya? Entonces, conforme a nuestra Constitución, ¿ya?, hay un nacimiento por causa de la voluntad humana, ¿ya? Pero en el nacimiento de la Escritura es un nacimiento por causa de la voluntad de Dios. ¿Por causa de qué? De creerle, ¿ya?, al nombre de Jesús. Y obviamente previo a eso, cada quien tiene su historia, con sus aciertos, con sus desaciertos, con sus altos, sus bajos, sus pruebas, ¿ya? Donde uno decide creerle a Dios, ¿ya? Y desde ese momento que uno le cree a Dios, ¿cierto?, después de que uno pasó por un proceso, uno decide creerle a Dios, ¿verdad? Y podemos llegar a ser hijos de Dios. Por ende, desde ahí en adelante, hay un nuevo nacimiento. Y hay una parte de la Escritura donde Jesús habla con Nicodemo, el cual era un fariseo experto en la ley, y él enseñaba en la sinagoga dentro de la responsabilidad que él tenía. Y ¿cuánto se llama? Y Jesús le dice de que es necesario nacer de nuevo. Y él le dice en su mente, pensamiento humano: pero ¿cómo yo voy a
volverme al vientre de mi madre, ¿cómo eso? No entiendo. Y Jesús, a ver, si es que lo puedo encontrar, lo voy a encontrar, ¿ya? Pero Jesús le dice, ¿cómo? Le dice, tú eres maestro en Israel y no eres capaz de entender esto. Y ahí Nicodemo queda, oh. Claro, porque para nosotros es nuestro permiso. Voy a ver si lo encuentro. A ver si es que lo encuentro aquí. Ya, Juan 3:7. Aquí lo encontré para que vean que lo que digo no es una tontera mía. El nuevo nacimiento. En el capítulo 3 dice, había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Este fue a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas, nadie puede realizarlos, sino aquel con quien Dios está. O sea, él le estaba reconociendo que había algo especial en él, ¿ya? No solamente porque lo oyó, porque le dijeron, sino que porque él lo vio. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez? Jesús le respondió, de cierto te digo, que si alguno no nace de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu es nacido de Espíritu. No te maravilles de que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo, ¿ya? Y ahí le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignora de dónde viene y dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu, porque es un nacimiento por la voluntad de Dios y por fe. Y ahora, ¿qué tiene relación lo que leí yo respecto de él? Lo que yo leí recién respecto de nuestra Constitución, en su capítulo 1, el verso 1, donde dice, o sea, el artículo 1, donde dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, es que para llegar a este mundo tenemos un proceso por el cual nacemos como bebés. Y para llegar a Dios tenemos un proceso por el cual también nosotros nacemos como bebés, en lo espiritual. ¿Y por qué Dios formó una iglesia? ¿Ya? El Señor tomó a 12 personas. Dentro de ellos habían pescadores, habían un cobrador de impuestos, habían personas crianceros, personas sencillas, humildes, ¿ya? ¿Para qué? Porque si hay nacimiento es porque hay personas que le anteceden y que son hermanos, y el Señor formó una iglesia. Y dentro de esa iglesia no es como la que nosotros hoy en día vemos, que hay pastores de pecho inflado, que tienen tantas medallas, ojalá como los generales, o personas que se llenan los pechos con medallas, cuestiones así, con reconocimientos públicos y cuánta cosa, pero es pura basura, como se dice. Al contrario, eran personas humildes que Dios, con sus aciertos, sus desaciertos, con sus mañas, con sus pecados, sus imperfecciones, Él les fue moldeándole el carácter poco a poco y cambiando las cosas que habían en él. Aún inclusive después de haber pasado 3 años y medio, como 3 años con ellos, inclusive recordemos que todos le traicionaron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Ahora, yo no puedo juzgarles a ellos ni condenarles porque ellos tuvieron miedo, porque hay que ser mentiroso para decir yo nunca he tenido miedo, ¿ya? Eso es una mentira.
pero sin embargo dentro de lo que es el nacimiento, ya, cuando uno cree en Cristo, ya, en Él nosotros somos dignos, somos iguales en dignidad y en derechos. ¿Por qué? Él nos da el derecho de llegar a ser el hijo de Dios, ¿ya? Por ende, no hay ningún súper de contra que te mega pastor, no hay ningún súper de contra que te mega, vamos a ir así, apóstol, ¿ya? No hay ningún recontra que te mega lo que se quiera creer, inventar, ¿ya? Pero sí, Dios en este nuevo nacimiento nos invita obviamente a ser una familia. Y bueno, así como cualquier persona, yo también soy una de esas que se ha equivocado muchas veces, ha metido la pata muchas veces, se ha equivocado a veces con lo que piensa, con lo que observa, con lo que oye, con lo que habla, con lo que siente, y a veces uno se siente mal. Y esa es la verdad, porque cuando uno peca y uno se da cuenta de que lo que pensó, escuchó, habló o lo que habitó en su corazón es malo, viene un cargo de conciencia y hay que ser valiente para irse en contra de uno mismo y autorreflexionar que lo que hice estuvo mal, pero ante los ojos de Dios eso es bueno, porque soy una persona, un ser pensante que se sienta a reflexionar y a recapacitar respecto de qué cosa, no de las que hace mi vecino, mi vecina, mi prójimo, no, de los que hace mi jefe, no, sino que de las cosas que yo hago porque es re fácil para el mundo siempre cargar los dardos a los errores que comete el tercero, es re fácil. Pero también yo tengo que autocondenarme a mí mismo respecto de las cosas que yo hago, porque ante Dios nadie va a quedar oculto respecto de las cosas que hacemos. La escritura dice de que si yo digo que yo no tengo pecado, a Dios le hago mentiroso. ¿Por qué? Porque el pecado nos apartó de su gloria, nos apartó de su misericordia, de su gracia, Él nos apartó de Él, ¿ya? Dice en Romano que por causa del pecado todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y así como nuestra Constitución dice obviamente de que al nacer nosotros todos nacemos libres, y cuando uno cree en Dios, Él nos hace libres. Iguales en dignidad, cuando uno cree en Cristo, somos todos iguales y Él nos hace dignos. Y dice, y derechos, ¿ya? Y cuando uno cree en Cristo, Él nos da el derecho a ser hijo de Dios. Entonces, por ende, esto es una corta reflexión, la verdad. Y la importancia de que así como nuestra Constitución resguarda y protege las vidas, ya, de ese ser que está por nacer, ya, y que cuando nace cierto, ya con un piso, con una base, porque son seres humanos. Así mismo en la escritura Dios también resguarda las vidas de los que están por nacer y la vida de aquellos que nacen creyéndole en Cristo, porque mientras que el tiempo aún esté, el sol salga durante el día, se vaya durante la tarde y aparezca la noche después del atardecer y se vaya al amanecer, su misericordia siempre va a estar. Y por último, para ir cerrando, ya este tiempo o mes de diciembre se celebra Navidad, y Navidad significa nacimiento, y es lamentable como mucha gente hipócrita que lucen pañuelitos de colores según el día y que además se creen tan correctos en lo que hacen, pero lo más bien van a celebrar estas fiestas.
ya, pero ahí Dios juzgue a cada uno. Lo que importa es lo que Jesús dice, mientras que aún hay tiempo, nacer de nuevo creyendo en él. La Escritura lo respalda, nuestra Constitución humanamente también lo respalda, la importancia de nosotros cuando somos bebés, ya, que somos personas baluartes, valorables, ya. Y eso, como una corta reflexión el día de hoy, la importancia del proceso previo al nacer, ya sea en lo físico, ya sea en lo espiritual, ya, y de ahí lo demás para adelante son caminos donde hay que desarrollarse y todo el asunto, ya, y en medio de este mundo que con todas las cosas que están dándose, ya, estos temitas de carácter global, ya, con el tema del asesinato de inocentes, ya, de desvalorizar la familia, el hombre, la mujer, ¿cómo se llama? La inocencia infantil, ya, de cómo hoy en día la gente a lo malo llama bueno, lo bueno llama malo, donde la gente que se jacta de ser tolerante son los más intolerantes, la gente que se jacta de tener amor en su corazón son los que menos tienen amor en su corazón, la gente que pide justicia son los menos injustos que hay, la gente que dice amar la verdad, ama su verdad, pero no respeta la opinión del otro, no ama la verdad, aman lo que les parece bien, no lo que es correcto. Pero en fin, ya, así que eso, ya, siempre las reflexiones son buenas, y principalmente para aquel que Dios pone en su corazón leer, tomar parte de la Escritura y leer, ya, y eso, ya. Y porque también yo leí en principio el tema de la Constitución, porque el mundo la odia, ya, pero la Constitución tiene bases bíblicas. Es cosa de tomarla, leerla, compararla con la Escritura, los valores que estos entregan. Y el mundo odia todo lo que tiene que ver justamente con ese tema, el respeto a los valores. Odia todo eso y está dándose, ya. Pero bueno, no voy a andar más allá porque esta era una corta reflexión. Además que he tenido poquito tiempo como para sentarme con más tiempo y poder preparar algo un poco más largo. Pero en fin, esto cortito de hoy nació para compartirlo, para autorreflexionar la importancia, ¿ya? Y pidámosle a Dios que nos dé fortaleza, ¿ya? Para que Él nos ayude, ¿cierto? A que si aún no creemos en Él, que creamos en Él, y para que todo este proceso que nos lleva a Él nos permita, ¿cierto?, nacer, ya, nacer para que seamos libres, porque la esclavitud del pecado es muerte, pero la libertad del pecado da vida, ya, para que seamos como creyentes en Dios iguales en dignidad y derechos a sus ojos, ya, porque el verdadero gobierno que tiene que darse es el de Jesús, ya, y allí va a haber paz, y todos los que logramos nacer conforme a lo que Dios demanda, vamos a poder disfrutar eso. El resto lo va a mirar de lejos, y por eso es la importancia de buscarle, creerle, orar, arrepentirse de nuestros pecados. Y si no has creído en Él, pucha, ahora cree, ya. Jesús está a la puerta, te está llamando para que creas en Él de muchas formas, a raíz de lo que uno habla, o para muchos las tonteras que uno habla, ya, las cosas que se publican por las redes sociales, la escritura que se puede hoy en día bajar desde cualquier lugar de forma digital, en papel, etcétera, y mucha gente, pero sí poner cuidado con los engañadores, ya,
Porque hay gente que se ha levantado hoy en día engañando, haciendo mercader, ya, los cara dura de la palabra, la alteran, mienten, engañan, toman gente, hacen masas. Lo mismo que hacen los políticos. Los controlan con venderte humo, regalarte el cielo y la tierra, o lo mismo que hacen los famosos narcos, ya, que te ofrecen el cielo y la tierra, hoy que esto es bueno, y después pum, tu alma se va podridamente al infierno. Pero en fin, hay tantas cosas por las cuales el ser humano peca, pero Dios nos ha prometido que a todo aquel que se arrepienta, que crea en Jesucristo, tiene derecho a ser hijo de Dios. Y para eso hay que tener conciencia, ser consciente de por qué necesito creer en Jesús, ¿ya? Porque si no mi alma se va a ir al infierno, es así de corta. Pero en fin, les dejo por ahora esta cortita reflexión y ya nada, pues, que Dios les bendiga, ¿ya? Y hay que seguir tirando para arriba, ¿no? Ya.